confiese. Pero pronto resulta evidente que Kinnell trabaja para los dos bandos. Habíamos aparcado más cerca de lo que Kenny creía y podíamos ver sus gestos con las manos, y lo que hacía básicamente era indicarle que no dijera nada. Y entonces ella empezó a emitir una risita por el micrófono. Era un indicativo claro de que aquello le parecía divertido. Así que acabamos con una cinta que servía a los intereses de Kinnell, pero que no era en absoluto probatoria. Era traicionero. Sin una confesión, empezaba a parecer que el cargo de asesinato no estaba en las cartas. Pero los investigadores trabajaban horas extras para encontrar otra forma de imputar a Debbie. Los investigadores creen que Debbie Harman, su novio John Korvik y un delincuente de poca monta, Ken Kinnell, conspiraron para matar a Werner Harman, pero necesitan desesperadamente la colaboración de Ken Kinnell para llenar los espacios en blanco. Él nos dio el esbozo del caso, pero después, cuando llegó el momento de organizar su testimonio, se nos giró de espaldas. Porque en su interior, él sabía hasta qué punto estaba implicado en el asesinato. Y la gente se da cuenta de que si delatan a esa otra persona, obviamente esa persona va a decir, pero él también estuvo allí. Y eso le sitúa de lleno en el homicidio. La obstinación de Kinnell obstaculiza la investigación hasta interrumpirla. Pero Del Orto y Hamm no están dispuestos a rendirse. Una vez que tus intuiciones se han puesto en marcha para llegar a resolver con éxito un caso de asesinato, tú quieres seguir adelante. Resultaba que nuestra misión era concluir la tarea, y eso fue lo que hicimos. Resolver aquel rompecabezas requeriría un buen trabajo detectivesco a la vieja usanza. Así que los investigadores volvieron al principio y siguieron la única cosa que había importado a Debbie desde un principio: el dinero. Había que determinar cuál era el móvil del asesinato. Volví a la jefatura de policía de Northbrook y saqué las 2 o 3 cajas llenas de pruebas y documentos. Cuando Del Orto revisa los archivos originales del caso, se fija en una discrepancia que no había sido detectada antes. En el impreso de la póliza de seguro de vida que se había rellenado, la firma era una falsificación de la de Werner. Después, Del Orto plantea una pregunta que nadie más había planteado. ¿Cómo pagó Werner su póliza de seguro de $1 millón? Quise ver qué cheque extendió y con qué fecha para pagar la póliza de seguro, y no había ninguno. Pero tuvieron que pagarla de algún modo. Y cuando revisamos el extracto de la tarjeta de crédito de John, allí estaba. Era un pago Prudential Life Insurance por el seguro de vida de Werner Harman. Empezó a dibujarse la imagen de que se trataba básicamente de una póliza fraudulenta. De repente se dieron cuenta de que solo existía una explicación. El agente de seguros de Werner, Herbie Lactan, debía formar parte del complot. Investigaron su registro de llamadas y relacionaron directamente a Debbie con la conspiración. Ella habla con Herbie Lactan, por supuesto, después habla con John Korvik, después habla con Ken Kinnell, después Ken Kinnell habla con Korvik y después Korvik habla con Lactan. Fue un trabajo muy concienzudo por su parte de reunir márgenes de tiempo y fechas concretas de los hechos acaecidos, y después demostrar que los conspiradores estuvieron hablando unos con otros durante y justo antes y después de esos acontecimientos clave. Una vez desvelada la conspiración, los investigadores deciden llamar a Herbie Lactan para interrogarle. Y escogimos a Herbie porque era el que tenía la personalidad más débil del grupo. Y cuando se vio perdido, se quedó hecho papilla. Y confesó. Según la versión de Lactan, Debbie sabía que Werner se había puesto en contacto con él para contratar una nueva póliza de vida que beneficiaba a sus hijas y la excluía a ella. Poco después, Debbie se presentó en el despacho de Lactan con $3.000. Debbie, con ese dinero, combinado con ciertos favores sexuales, le convenció para que sustituyera a las beneficiarias de la póliza por ella. En la película de Billy Wilder, Perdición, una intrigante esposa interpretada por Barbara Stanwyck embauca a un apuesto agente de seguros. Juntos trazan un plan para matar al marido de ella a cambio de un buen pago. Parecía que Debbie Harman hubiera arrancado una página del guión de Raymond Chandler.
Para los investigadores, ha llegado el momento de unir las piezas de toda la historia. Reconstruyen una cronología que comienza 6 meses antes de que Warner fuera asesinado, cuando Debbie le abandonó para irse a vivir con Corbick. Durante ese periodo de tiempo es cuando se les ocurrió la idea de matar a Warner en lugar de que Debbie se limitara a divorciarse de él sin sacar nada. Podemos matarle por el seguro. Ken Kinnell empezó a aparecer en el panorama porque era un delincuente de poca monta, amigo del padre de Corbick, y así fue como empezaron a urdir el plan entre los tres. La implicación del Acton selló el trato, y los días de Warner Harman estuvieron ya contados. La noche del 8 de junio de 1982, Debbie vio a Warner en casa, se despidió de él y le dijo que se reuniría con él más tarde para discutir sus planes de divorcio. Los investigadores creen que John Corbick estaba esperando fuera de la casa. Debbie, al salir, dio la señal a Corbick y le dejó la puerta abierta. Corbick se coló dentro y cuando Warner salió de la ducha envuelto en una toalla fue cuando Corbick abrió fuego con una Mac-10. Debbie se encuentra con Vasily Kiyeva en un restaurante, estableciendo una coartada a toda prueba, mientras John Corbick abandona la casa de Harman para organizar la suya. Recogió parte de los casquillos y escapó. Se dirigió a una casa en Bensonville. Los investigadores creen que han descubierto un complot bien urdido, pero sin contar con ninguna prueba física que vincule al tirador con el escenario del crimen, saben que resultará prácticamente imposible conseguir una condena por asesinato. Pero quizá haya otra forma de lograr que los colaboradores paguen por su crimen. Existía la oportunidad de acusarlos de fraude porque utilizaron tanto el correo como el teléfono para defraudar a la compañía aseguradora. Es una forma indirecta de conseguir cargos por asesinato. La conspiración para cometer asesinato en este estado son unos 25 años. Y nosotros íbamos a obtener como mínimo esa condena, basándonos en fraude a la aseguradora y fraude postal. El resultado final sería que les condenarían e irían a la cárcel. Lo único que le quedaba por hacer a la acusación era reunir un variado elenco de personajes. Un agente de seguros llorica, un apuesto exprofesional del tenis, un ladrón de coches de poca monta y una ex-stripper conspiradora. Ese juicio prometía ser una auténtica rareza. 20 de noviembre de 1989. Debbie Harman, John Corbick y Ken Kinnell van a ser juzgados por fraude postal. Si se les condena, cada uno de ellos puede pasar 25 años en la cárcel. A esa gente nunca se les pudo llegar a acusar de asesinato porque en aquel momento no había pruebas suficientes para presentar cargos. En lugar de ello, la acusación tiene que convencer a un jurado de que los acusados conspiraron para estafar a la compañía en la que estaba suscrita la póliza de vida de Warner, y usaron las líneas telefónicas y el servicio postal para lograrlo. Cada envío postal, cada transacción telefónica con la compañía de seguros pasó a ser un cargo independiente y acabamos con más de 100 cargos por fraude postal. Eso fue de lo que les acusamos. Han pasado 7 años desde el asesinato de Warner Harman, pero para la familia, el dolor y la rabia están aún recientes. Hasta aquel momento no había visto a Debra ni a John. Por eso creo que fue para mí muy duro. Estaba muy afectada. La odio tanto porque me obligó a hacer aquello. Hizo que encontrara a mi padre asesinado. La acusación sabe que los hechos están de su parte. Tienen los registros de llamadas, los documentos falsos de la póliza y la confesión de Harvey Lactan. Pero el jurado podría buscar respuestas que ellos no tienen. La única preocupación que tenía en realidad al ir al juicio era si el jurado se aferraría al hecho de que no podíamos demostrar quién había apretado materialmente el gatillo del arma que mató a Warner Harman. Cuando el juicio sensacionalista por fin arranca, Debbie Harman hace una entrada inolvidable. Lo que los acusados llevan al tribunal es casi tan importante como lo que dicen. Pero al parecer, Debbie no recibió el memorándum y su atuendo lo dijo todo. Debbie hace su entrada en el Palacio de Justicia Federal de Chicago llevando un abrigo de bisón, un jersey de cachemira, un mini vestido y tacones altos. Fue algo extraordinario. Me pareció que era como exhibir ante las señoras y caballeros del jurado exactamente la clase de persona que era y su total indiferencia hacia lo que iba a afrontar.
Cuando empiezan los testimonios, la acusación aprieta enseguida las tuercas a los conspiradores. ¿Cómo se explica que pagues la póliza de seguro de vida de otro hombre con tu tarjeta de crédito? ¿Cómo se explica que tengas el arma homicida en tu sótano? ¿Cómo se explica lo de las balas? No se puede. Debbie, John y Ken no se rendirán sin defenderse. Sus abogados intentan socavar el caso de la acusación usando las coartadas de sus clientes como principal defensa. Pero están librando la batalla equivocada. Intentaron decantarse por una defensa que tenía mucho más que ver con la defensa de un caso de asesinato. Sin embargo, en el contexto de una conspiración y un fraude a una aseguradora, esas coartadas pasaban a ser algo secundario porque, una vez más, no se nos pedía que demostráramos más allá de cualquier duda razonable que uno de ellos apretó el gatillo o estuvo siquiera en el escenario. Después de 3 semanas de testimonios, el caso pasa al jurado. Creo que el jurado estuvo deliberando entre 2 horas y media y 3 horas hasta alcanzar su veredicto. El veredicto: culpables de 29 cargos de fraude postal y telefónico. Creo que lo primero que hice fue mirar a mi hermana, abrazarla y besarla. Era como decir, papá, mira, por fin han atrapado a esa gente. Y fue una sensación increíble. Al final, tienes lo que mereces. Cuando se leyeron los veredictos, recuerdo que Ken dejó escapar un audible "caray" o algo parecido. Debbie estaba allí sentada, sonriente. Estaba allí estoicamente figurándose, supongo, que solo iba a recibir una ligera reprimenda como condena, aunque la declararan culpable. Corbick solo bajó la vista y se puso a llorar sobre sus manos. El juez Moran dictó sentencia, le impuso a Debbie la pena máxima, la condenó a 22 años, a Ken Kinnell le cayeron 20 años y a John Corbick 16. Herbie fue quien tuvo la condena más leve. Le impusieron 5 o 6 años, pero había proporcionado un testimonio desde dentro. Las sentencias pusieron fin a un largo y difícil camino para los investigadores que trabajaron años para que se hiciera justicia. Al final capturamos a los culpables. Lo conseguimos por la vía adecuada y les hicimos pagar por ese crimen. Fue muy gratificante. Pero a la vez es una victoria agridulce. El dinero de la póliza que Debbie robó había desaparecido hacía mucho, sin dejar nada para las hijas de Warner Harman. Esta vez fue un poco más personal, porque fue duro ver cómo a las 2 hijas se las privaba de su herencia. Todavía estaban teniendo muchas dificultades para conseguir que Prudential llegase a un acuerdo con ellas, para que pudieran recuperar parte del importe de la póliza. Además de perder a nuestro padre, perdimos todo aquello por lo que él había trabajado toda su vida, tan duramente. Y fue, sencillamente, muy triste. Al final de Perdición, el plan de los amantes para el asesinato perfecto queda al descubierto y reciben su justo merecido. Supongo que Debbie Harman no debió llegar a ver el final de la película. Dominic Dunne para la televisión judicial.